Hoy el mundo está en un peligro que hace tiempo no vivía. Para algunos analistas es volver a mitad del siglo pasado o incluso antes, con las guerras que sacudieron la centuria pasada. Rusia atacó a Ucrania en toda la línea, con una guerra realmente sorprendente, con una medida que realmente descalabró absolutamente la estrategia global. Nadie lo esperaba, el mundo realmente está en pánico. Yo soy Marcelo Cantelmi, el jefe de internacionales del diario Clarín. Claudio Lisioni es el subjefe de la sección. Estamos a cargo de esto, hoy vamos a hablar de esto. Lo que está repudiando Vladimir Putin con este tipo de medidas son los acuerdos que se firmaron después de la caída del campo comunista en 89-90, el Pacto de París esencialmente, que fue una especie de acuerdo de Yalta, como el que dio después de la Segunda Guerra Mundial, con el reparto de los restos de lo que fue esa Europa, y el acuerdo del 97, de 1997, entre la OTAN y Rusia, que permitió que la OTAN, en aquel momento gobernaba Boris Yeltsin, Rusia permitió que la OTAN avanzara sin ningún tipo de límites sobre las fronteras de la Federación Rusa, una medida exagerada para muchos analistas, realmente que se repite hoy día en Occidente, viendo que eso era innecesario, que se podía haber trabajado de una manera muchísimo más equilibrada. De eso quiere deshacerse Putin. Putin quiere que esos documentos sean reescritos a partir de ahora, que Rusia tiene una posición económica mucho más sólida, pero básicamente ha pasado una raya de la demanda que tenía Claudio para que países como Ucrania no entren en la OTAN y dejen de ser una amenaza para la seguridad de Rusia. Ahora ha planteado una invasión detrás de un proyecto mucho más mesiánico para que Ucrania se disuelva dentro de las fronteras rusas, que deje de existir Ucrania porque él considera que no tiene derecho a ser una república. Es importante, ante este planteo que ha hecho Marcelo recién, recordar por qué Putin ha hecho lo que hizo hoy, es decir, una gran ofensiva sobre Ucrania. ¿Qué es lo que pasó básicamente en los años 90, inicios de los años 90, fines de los años 90, en toda esa década, cuando cayó la vieja Unión Soviética y los países de Occidente toman una decisión que molestó evidentemente a las autoridades de hoy del Kremlin? Hay una cuestión seria hacia adelante para mirar acá, que es lo que mucha gente se pregunta. ¿Esto termina en esto? Rusia se queda con Ucrania y se desarma la guerra. Es muy probable que en muy pocos días el régimen ruso se quede efectivamente con Ucrania, porque la diferencia de poder entre un país y el otro es significativa. Rusia tiene posibilidades de ganar y de vencer y subsumir a Ucrania detrás de los objetivos que pretende, que se parecen a los de 2014, cuando anexó abiertamente la península de Crimea, donde está la base naval de Sebastopol, sin que nadie se lo impidiera. No va a haber, Claudio, ya lo dijo la OTAN esta mañana y lo había señalado en dos oportunidades anteriormente el presidente norteamericano Joe Biden, no va a haber una intervención militar de Occidente en Ucrania, es decir, que el pasaje bélico de Rusia va a ser completamente despejado. Lo que hay sí, lo que se espera es una lluvia de sanciones. Rusia tiene una defensa que son 600.000 millones de dólares en su banco central, una de las reservas más grandes en el mundo. Tiene una economía chica, esto hay que señalarlo, es una economía capitalista, reiteramos, del mismo tamaño de Brasil en este momento, pero con semejantes reservas tiene un colchón suficientemente alto como para poder lograr sostenerse. El tema es qué va a pasar después, digamos. El capitalismo ruso va a medir muchísimo si esto tiene algún sentido. ¿Sirve a la cuestión nacional lo que está haciendo Putin? Sí, posiblemente. ¿Sirve a la renta del país? Es muy discutible. Perdió ya Rusia el gasoducto Nord Stream 2, una obra espectacular, enorme, 11.000 millones de dólares, que iba a unir a Alemania con Rusia. La venta de gas y de petróleo de Rusia explican el 15% del PBI de Rusia. Perder eso es un golpe muy importante. Si avanzan las sanciones, la banca rusa, las empresas rusas, la capacidad de negocios de la estructura burguesa rusa va a sufrir muchísimo, como están sufriendo ahora los oligarcas en Gran Bretaña. Hablando de sufrimiento, lo importante también sería delinear cuáles son
los efectos inmediatos que va a tener toda esta guerra sobre el resto del mundo, especialmente sobre la economía, teniendo en cuenta que ya aumentó el petróleo y superó los $100 el barril, un récord que no se veía hace 7 años. El gas a nivel mundial en promedio subió hoy un 40% y también están subiendo las materias primas, entre ellas las materias primas que la Argentina exporta, con un récord de 600, decime si me equivoco, $650 creo la tonelada de la soja, eso en Chicago, muchísimo, ¿no? Hoy. Está subiendo granos porque Ucrania es un país productor significativo de cereales y el Mar Negro es un espacio donde se exporta, donde circula estos commodities, de modo que se espera que los granos aumenten porque va a haber un faltante importante debido a la guerra. Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, los países, Brasil, los países que son productores de estos commodities como Estados Unidos se van a beneficiar, pero van a sufrir muchos de ellos el golpe en la otra mano por el aumento enorme de la energía. Países que no tienen cómo proveerse de energía, como el caso de Argentina, van a tener que pagarla muchísimo más caro de lo que estaba en promedio y sensatamente va a afectar las tarifas de la gente, como le está pasando a los europeos. Para esta noche está pautada una reunión de la Unión Europea. La idea es decidir una serie de sanciones, agregar en realidad sanciones a las que ya han aplicado y según los voceros de Bruselas serán las mayores sanciones que el bloque comunitario aplicará en toda su historia contra la Rusia de Putin, claro. Por supuesto son sanciones que van a golpear la estructura económica y financiera. No va a haber ninguna acción militar de Occidente sobre Rusia por este episodio. Es importante porque esto pone en duda la amenaza de una guerra extendida, de una tercera guerra mundial. No quita la posibilidad, tratándose de lo imprevisible que es Putin, que intente hacer algo más que Ucrania, pero parece improbable.